Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que de este lado del micrófono Freud Chicken platica con ustedes lo que nos parece interesante, lo que nos parece digno de conversación, lo que nos parece llamativo o que de alguna manera nos mueve el corazón. Y bueno, en esta ocasión me gustaría dedicar el episodio sobre todo a los últimos capítulos, vamos, de esta serie Orbe sobre los movimientos de la Tierra. Que, ya lo he dicho antes y lo volveré a decir las veces que sean necesarias. Me parece que es una de las series más interesantes de estos últimos meses, de estos últimos años incluso. Pareciera que digo mucho esto, ¿no? Que esta es una de las series más interesantes, más importantes, lo que sea. Y es que, pensándolo bien un poquito, pues sí, o sea, creo que cada temporada sale, o casi cada temporada, tal vez hay alguna que otra que no, pero casi cada temporada hay alguna gran historia por descubrir, alguna gran serie por valorar, digamos. Tal vez hay más de una muchas veces, ¿no? Y eso sigue haciendo para mí el medio que es el anime uno de los medios más importantes y más disfrutables para conocer grandes historias, ¿no? Independientemente de que cada temporada también se producen muchísimas series que realmente no trascenderán de ninguna forma. No es que eso sea esencialmente malo, simplemente creo que el contenido es demasiado como para seguirle la pista a todo. Pero por fortuna siempre hay cosas que son muy muy buenas y que vale la pena discutir. Orb es una de ellas. Y bueno, pues ha resultado interesante para mí que esta serie, que insisto, ¿no? Es creo que de lo más importante que hemos visto en los últimos meses y tal vez en los últimos años, ha despertado cierta animadversión en un sector muy corto quizá o pequeño de la población, pero no por eso deja de ser notable. Y es que esta serie se inspira en un momento histórico en particular, ¿no? Se inspira en esta Europa que está transicionando, digamos, entre lo que conocemos muy genéricamente como la Edad Media y comenzando a entrar también en lo que viene a ser el Renacimiento, ¿no? Este periodo también histórico que se nos enseña de manera muy sucinta como un momento en el que la humanidad deja el oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Y vuelve a abrazar la ciencia como tal, el arte como tal y en fin, muchas cosas. Esto no es del todo cierto, obviamente, porque durante la Edad Media hay mucho avance científico, filosófico y demás. También hay, obviamente, grandes obras de arte que se desarrollan en ese periodo. En fin, o sea, algunas cosas cambian ciertamente, otras obviamente son producto, y la mayoría en realidad más bien, diría yo, son producto de un proceso histórico que va ocurriendo paulatinamente, que nosotros para nuestra conveniencia intelectual hasta cierto punto pues dividimos, ¿no? Radicalmente en esas circunstancias, pero bueno, no es tan así. La cosa es que en un sector, para no desviarme más, en un sector de los fans del anime, pues había ciertas críticas al hecho de que Orb no era realmente fiel históricamente hablando a cómo habían sucedido las cosas, ¿no? Es decir, que el mundo tal y como se pintaba o tal y como se ha pintado en esta serie, pues no corresponde realmente con la realidad y que, bueno, pues esto obviamente iría un poco como en detrimento de esta historia. No voy a decir que son muchos los que leí opinando de esta manera. Generalmente son de estos como nerds de la historia que les gusta saberse muchos datos y que les gusta esto, ¿no? Como tener como mucha precisión en cuanto a esos detalles. Yo, por mi parte, he aprendido que la historia, sobre todo la historia pues más o menos antigua, podríamos pensar de hace algunos siglos, pues no necesariamente es precisa en cuanto a los conocimientos que tenemos, ¿no? Sino que más bien es un producto de reconstrucciones que vamos realizando y que tratamos de, bueno, y también de una forma muy superficial quizá, que al ir construyendo y reconstruyendo ese pasado que nos forma y nos representa de alguna manera, vamos creándonos también
una visión de cómo hemos llegado al punto en el que estamos, ¿no? Y de qué puede seguir de aquí en adelante. Entonces, pues creo yo que la disciplina histórica rara vez es precisa en realidad, ¿no? Rara vez tiene estos detalles, ¿no? En los que podamos saber exactamente cómo sucedieron las cosas, qué fue exactamente lo que pasó y qué implicaciones necesariamente tuvo. Mucho de eso podemos deducirlo, interpretarlo a partir de las evidencias que se tienen, y obviamente a más evidencia, mayor precisión, y aún así, ¿no? La evidencia puede ser engañosa en algunos sentidos, ¿no? Y eso solo puede saberse en cuanto haya más evidencia que permita contrastar unas con las otras, ¿no? En fin, es un quehacer complicado, ¿no? Como para decir como muy tajantemente que algo es preciso o no es preciso, sobre todo cuando se trata de algo que si bien se inspira en un momento histórico, no necesariamente lo relata de una manera fidedigna como tal, no es histórico per se. Cosa que en anime pasa muy seguido, ¿no? Ya hemos mencionado casos como el de The Heike Story, que está inspirada en una guerra que forma parte de la historia, o The Elusive Samurai, que también está inspirado en un momento especialmente histórico de Japón y demás. Pasa esto muy a menudo, ¿no? Pero con Orb pasa algo que me parece extraordinario, pero que además sucede, o sobre todo se enraiza muy al final. Les voy a platicar rápidamente de qué trata todo esto, ¿no? En esta historia, para quien no la ha visto, pues el eje central o el eje fundamental es la introducción de una nueva teoría sobre el mundo, ¿no? Hasta ese momento, pues el conocimiento generalizado, lo que se sabía, vamos a ponerlo así, es que la Tierra estaba en el centro del universo, vamos, ¿no? Y que todo el universo giraba en torno a esta. Esto pues tiene una cierta implicación no solo cosmológica, sino teológica, en la que pues sí, ¿no? En el fondo y en el centro de la creación estaría nuestro mundo, nuestra Tierra, y Dios y todos los astros de alguna manera que formarían parte del firmamento pues nos observan desde ahí, ¿no? Y es obviamente pues una necesidad espiritual humana escapar del infierno que es esta tierra mediante obviamente la religión y así alcanzar el cielo. En este caso estamos hablando de un cielo muy, muy literal, ¿no? Y bueno, pues esta historia comienza con un chico llamado Rafal que va a estudiar, ¿no? Teología, que es la disciplina más importante del momento, digamos, ¿no? A la que solo los más inteligentes, ¿no? Pueden acceder, porque se trata obviamente de una disciplina que trata de comprender el misterio más profundo de la humanidad en este punto, que es el misterio de Dios. Pero bueno, pues Rafal siempre ha sentido más bien interés por la cosmología. Y es de ahí que pues un encuentro un tanto fortuito con una persona, con un hereje, que iba a ser originalmente, pues bueno, que podía estar pues en la posibilidad de ser quemado en la hoguera de la Inquisición, pero que pues logra escapar en un momento dado. No renuncia realmente, aunque lo dice públicamente, en realidad no renuncia a sus estudios, que básicamente son estudios que realiza sobre una teoría nueva, el heliocentrismo, que básicamente postula lo siguiente, ¿no? Que no es la Tierra lo que está en el centro del universo, sino el Sol, y que pues los planetas y los demás astros que son visibles giran en torno a este, y que pensándolo desde ese lugar, obviamente, pues algunas cosas parece que se explican un poco mejor, como ciertos movimientos errantes de las estrellas, como, en fin, ¿no? Como ciertos periodos, ciertos ciclos de alguna forma se explican mejor de esa manera y no pues con la teoría geocéntrica, con todas las implicaciones que tenía, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí esta historia sigue pues a varios personajes que van a ir llevando a la estafeta de esta teoría, de esta nueva disciplina, de esta nueva ciencia, digamos, enfrentando con ello muchos pues sinsabores, ¿no? Muchos conflictos quizá, muchas tragedias básicamente, ¿no?
Me parece que la tragedia más importante quizá es la de Novak, ¿no? Un personaje que es odioso en realidad, pero a quien creo que aprendemos a querer en algún momento, quizá. Novak es un personaje muy peculiar en su manera, ¿no? Se nos presenta como un mercenario, o más bien un ex mercenario, que es contratado como inquisidor. O sea, no es realmente un sacerdote, no tiene este tipo de formación como tal, pero de alguna manera ha adoptado este trabajo con mucha fidelidad, digamos, ¿no? Y poco a poco vamos conociendo que dirigido por un obispo en particular, bajo cuyo cuidado o de alguna manera Novak se encuentra, que es quien dirige en general sus acciones, pues él también se convierte en un implacable perseguidor de la teoría heliocéntrica, lo que le lleva pues a enfrentarse obviamente pues primero en primera instancia a Rafal, después obviamente a Badeni y a Oxy, y al final de sus días enfrentarse al grupo organizado por Yolenta, que es como un frente de liberación de herejes, que termina pues obviamente con su propia muerte, la muerte de Yolenta en un primer momento, que la muerte de Draka, que fue su última, pues digamos como que la última encargada de llevar adelante las acciones de esta organización y demás. Una tragedia al final del día, ¿no? En la cual Novak, al final del día, al final de su aparición, digamos, en esta historia, reconoce que él representó el papel del villano, digamos, ¿no? Como en esta historia. Es muy interesante porque aquí se entiende o se interpreta quizá al villano como una persona que no entiende lo que está sucediendo a su alrededor. La historia que nos platica Orb, que nos relata Orb en términos generales, obviamente tiene muchísimos recovecos intelectuales y discursivos que sería interesantísimo discutir uno por uno. En realidad, Orb creo que habría necesitado casi que se le dedicase un podcast semanal, ¿no? Para hablar de los temas que cada vez planteaba. Como pues no es el alcance de este podcast, vamos a tratar de hacerlo de una manera más resumida y hablar un poquito de esto, ¿no? Por un lado del papel de villano de Novak, por un lado del final que de alguna manera contempla esto y que me parece interesante, ¿no? Decía yo pues que Novak tiene este papel, ¿no? Él tiene que perseguir a aquellos que de alguna manera van adelantando y llevando la antorcha de la teoría heliocéntrica en este pequeño grupo, ¿no? Formado en primera instancia por Hubert, quien le pasa la estafeta a Rafal. Rafal, que de alguna manera deja sus avances como una herencia para alguna futura generación, que en ese caso estará representada por Badeni y por Oxy, quienes a su vez tendrán obviamente su propio avance en ese sentido, que será interrumpido, digamos, teóricamente hablando, porque los escritos de Badeni no sobreviven, pero Oxy perdura, digamos, ¿no? A partir de su libro, en el cual él pues transmite un elemento de heliocentrismo, de esta fe heliocentrista, que no es el puramente científico y observacional, sino más bien es un aspecto humanista de ello, ¿no? La experiencia humana del contacto con esta historia, ¿no? Que después va a llevar adelante Yolenta al dirigir el Frente de Liberación de Herejes, vamos, ¿no? Con el único propósito, o con el propósito principal quizá, de recuperar el texto escrito por Oxy, ¿no? Y que ella cree que tiene la posibilidad, digamos, como de llevar adelante una revolución, un cambio en el pensamiento de la mayoría de las personas, que les mueva básicamente, ¿no? A cuestionarse, ¿no? A cuestionar su fe en la iglesia en un momento dado, en el geocentrismo en términos generales, ¿no? Puesto que, pues ya lo hemos platicado, ¿no? Ella confía, pues, ¿no? En que las ideas tienen un poder de supervivencia mucho mayor que el de las personas, ¿no? Y en ese último enfrentamiento que tiene Novak, en el cual después de haber visto
quedaba un poco la duda, ¿no? Si lo había visto como completamente, ¿no? O si estaba muy al tanto quizá de que Yolenta seguía con vida. Él la creía muerta desde mucho tiempo atrás y que pues al final de cuentas él la había visto morir, pues creyendo y confiando en sus propias, pues sí, con sus propias convicciones, vamos. El último enfrentamiento que tiene Novak es muy interesante precisamente por esto, ¿no? Persiguiendo a Draka, quien lleva pues la información, bueno, quien de alguna manera es la única sobreviviente con el tema del libro de Oxy, ¿no? Draka pues llega a un acuerdo con el obispo, ¿no? De que si él de alguna manera patrocina la publicación de este libro, las ganancias pues obviamente pueden ser para, pues mayoritariamente para él, ¿no? Este obispo obviamente es una persona sumamente ambiciosa. Pero que si hay algún problema, pues él se desentenderá, por supuesto, dejándole a ella toda la responsabilidad, ¿no? Novak, quien los confronta de alguna manera a ambos, ¿no? Se encuentra con un panorama muy distinto al que él solía conocer y que de alguna manera había fundamentado toda su vida. Se encuentra pues obviamente con una disposición al cambio, pero no porque el cambio haya sido algo que se haya logrado, vamos, a partir de la convicción o a partir de la penetración de ciertas ideas, sino que es un cambio que se ha dado meramente por un interés económico, ¿no? Este episodio en ese momento me pareció muy interesante justo por ello, ¿no? Dándole la entrada de alguna manera al capitalismo, que en ese momento todavía no existe como tal, pero que empieza como a fundamentarse con los cambios tecnológicos y sus posibilidades de traer riqueza, digamos, ¿no? A la actividad humana desde un punto de vista económico como tal, va de la mano con un cambio también en la mentalidad de algunas personas, ¿no? Que comienzan a ser menos rígidas. El obispo, por ejemplo, que le dice a Novak, ¿no? En un momento dado que pues él probablemente fue víctima de pues de un malentendido, ¿no? El obispo anterior, que había sido quien había protegido a Novak, quien le había dado ese trabajo y quien de alguna manera guiaba sus acciones y su fe en un momento dado, pues era un enemigo del heliocentrismo, ciertamente, ¿no? Un enemigo jurado. Pero no quería decir que él representara a toda la iglesia, que él representara a toda la sociedad o que él representara siquiera como al pensamiento corriente de todo el mundo, ¿no? Sino que más bien pues era un tipo muy, como se lo platican a él, ¿no? Era un tipo muy berrinchado quizá, ¿no? Muy terco en ese sentido y que por alguna razón propia, personal, se había dado a la tarea de perseguir este desarrollo científico, digamos, ¿no? Como algo que atentaba contra la fe. Y que pues tal vez no era tan así, ¿no? Y que tal vez este obispo había estado equivocado y que por lo tanto Novak había estado equivocado. Me parece muy interesante que cuando este hombre le plantea las cosas de una manera así, tan cruda, tan burda, Novak evidentemente no solo se enoja, ¿no? No solo reacciona con ira, que me parece que lo más natural en este punto, sino que él le da nombres a aquellas personas a quienes él persiguió y destruyó en un momento dado, ¿no? Como recuperando su memoria. Entonces, no es un malentendido inocuo, digamos, no es un malentendido que ha costado vidas, si me lo van a plantear ahora como un malentendido, ¿no? Costó la vida de Rapal, costó la vida de Oxy, costó la vida de Vadeni y eventualmente incluso costó la vida de Yolenta, su propia hija, ¿no? A quien él creía muerta desde mucho tiempo atrás, creía que había sido, pues sí, víctima, digamos, ¿no? De esta teoría herética, ¿no? Pero que, bueno, pues, ¿no? Que ahora pues es simplemente rechazado toda esta cuestión como pues un simple malentendido, ¿no? Un malentendido que, insisto, ¿no? Costó vidas y vidas que el propio Novak reconoce, vidas que podían haber sido valiosas, ¿no? Por su inteligencia, por su constancia, por su convicción, y que la iglesia en este punto, y pensándolo ya incluso como el sistema, el capitalismo en este caso, el naciente capitalismo,
pareciera que no tiene el menor empacho en ignorar, ¿no? En desechar como simples y menores sacrificios, ¿no? De ahí que pues es interesante, ¿no? Que obviamente pues Novak gesta todo para que pues tanto él como el obispo e incluso Draka, ¿no? Mueran en ese proceso, pues terminando con la tragedia de esta historia. Y Novak tiene una conversación muy interesante al final, ¿no? Con Rafal, precisamente, ¿no? A quien aparentemente siempre tuvo presente en su vida, ¿no? Y bueno, pues Rafal aquí representa un poquito como esta lógica racional, ¿no? Que de alguna manera le muestra, ¿no? A Novak cuán equivocado estaba, quizá cuánto se había dejado llevar por su propia convicción en ese sentido y cuántos errores había cometido precisamente por eso, ¿no? Dejando pues dejando claro, ¿no? Que el proceso por el cual las cosas avanzan no es un proceso sencillo, en realidad no es un proceso simple, pero que cuando alguien tiene que representar un papel, que en este caso el de Novak fue el papel del villano, ¿no? Pues muchas veces, ¿no? Este villano contribuye inconscientemente quizá al avance mismo de las cosas, ¿no? Pensaba yo en este papel, pues un poco como en el papel de Judas, ¿no? Que en la historia de Jesús, del Mesías, pues en esos términos, no importa si ustedes creen en esto o no, el chiste es que en esta historia, pues nada sucede sin el villano, ¿no? Nada sucede sin el traidor en este caso, ¿no? Y aquí pasa un poco como lo mismo, ¿no? Gracias a que existe Novak, ¿no? Esta historia de alguna manera nos muestra que nos permite pues ver, ¿no? Que el conocimiento y el desarrollo de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de creer, sucede no como el esfuerzo de una sola persona, sino como el desarrollo, digamos, como el pase de estafeta de un trabajo conjunto, de un trabajo multitudinario en el que distintas personas se involucran, a pesar de ser diferentes en muchos aspectos, como ya hemos platicado en otros momentos de este podcast. Entonces, pues es un pase muy interesante por ese lado, que nos lleva a los capítulos finales, que yo estaba, tengo que decirles, un poco temeroso cuando comienzan a suceder, ¿no? Porque sabíamos, ¿no? Que nos restaban apenas 2 episodios, unos últimos 2 episodios, y que pues nuestro último protagonista tendría solo esos 2 episodios para contarnos su historia, ¿no? Y llevar esta historia al final. Y vaya que me sorprendió de una manera muy positiva porque recuerdan ustedes lo que yo decía hace un rato, ¿no? Decía que algunos que han visto esta serie, algunas personas en redes y demás, pues he visto decir, ¿no? Que el problema o un problema fundamental de esta serie pues es que no es histórica como tal, ¿no? No es fielmente histórica. Y lo más interesante de todo es que pareciera como que en estos 2 últimos episodios la propia serie reconoce eso, ¿no? Que no se trata de una historia real, verídica, al menos no del todo, sino que a partir de aquí le da paso a la realidad en cierta medida. Y esto es interesante. Les voy a platicar por qué, ¿no? Nuestro último protagonista es Albert, ¿no? Un chico que pues se dedica a colaborar con una panadería, ¿no? Y que pues su inteligencia y consejos de alguna manera le han permitido al panadero convertirse en alguien en alguien muy, pues no vamos a decir acaudalado, pero en alguien exitoso, digamos, dentro de las circunstancias. Su pan vende muy bien. Y como recompensa, este panadero le ha dicho a Albert que está dispuesto a patrocinarlo para que vaya a la universidad, ¿no? Y es así como Albert le dice, bueno, yo sabes que realmente no estoy interesado en ir a la universidad, porque pues sabemos, ¿no? O sé que buscar el conocimiento por el conocimiento en sí es algo que solo trae tragedias, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de estar sensibilizados de esto, ¿no? Toda la historia que hemos visto, que fue básicamente una tragedia, ha estado en parte motivada por eso, ¿no? En parte por la búsqueda de un conocimiento que podríamos pensar que no es útil, ¿no? ¿A quién le sirve después de todo, no?
saber que el Sol está en el centro del universo y que la Tierra gira en torno a él, ¿no? Eso realmente ¿en qué nos beneficia, qué cambia, qué transforma de nosotros, ¿no? Y bueno, lo interesante es que Albert tiene esta conversación con un sacerdote, ¿no? A quien le cuenta su historia. Una historia en la que pues su padre, de alguna manera, que era un hombre humilde, campesino, pero que tenía la fe de que el conocimiento era lo que abriría las puertas del futuro, pues insta de alguna manera a Albert a estudiar, ¿no? A comprender el mundo tanto como sea posible, ¿no? Y en eso le consigue un profesor particular, ¿sí? Un profesor particular que resulta ser Rafal, curiosamente, ¿no? Y Rafal le insta a Albert, pues, ¿no?, a buscar el conocimiento. Le advierte ciertamente, ¿no?, que la búsqueda de conocimiento es algo que tiene, que es una aventura que puede absorber la vida por completo y por la que hay que hacer sacrificios. Esta versión de Rafal, que tengo que decirlo, no entendí muy bien de dónde salió. A ver si alguien nos explica un poquito más esto, pero bueno, vamos a dejarlo así porque yo había entendido que Rafal de alguna manera había muerto, ¿no? En su originalmente, probablemente no, probablemente simplemente finge su muerte. No lo sé, no quiero entrar en esos detalles porque honestamente no me parece que sea lo más importante discutir ahora, aunque me quedo un poquito como con esta duda. El caso es que Rafal, que se convierte en el profesor de Albert, ¿no?, de alguna manera lo lleva a interesarse por distintas ramas de la ciencia. En ese sentido, lo lleva a profundizar mucho en sus conocimientos y a pues esto, ¿no?, a darse cuenta que la curiosidad, que es lo que lo mueve, que es lo que mueve a Albert, es algo que vale la pena, ¿no? Que él tiene que dejarse conducir un poquito como por esta curiosidad que lo lleva a tratar de comprender el mundo como una verdad. El discurso de Rafal por ahí me pareció interesante por algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que habla, ¿no?, de que de alguna manera llegará el momento en el que la búsqueda de la verdad, ¿no?, la búsqueda de la verdad por la verdad misma se verá trastornada quizá por la mezcla, digamos, de otros conocimientos que vendrán de otras tierras, ¿no? Como si esos otros conocimientos no fueran verdaderos o no pudieran llegar a serlo simplemente, ¿no? Y que eso probablemente va a destruir o a minar, erosionar la búsqueda de la verdad por parte de los científicos, ¿no? Científicos que en este momento son muy universalistas, digamos, ¿no? Que no se limitan a una sola disciplina, sino que tratando de entender una disciplina tratan de entender mucho de lo demás, ¿no? Rafal también habla en contra un poquito como de la especialización en ese sentido, precisamente, ¿no? Como que el conocimiento atomizado se fragmenta, se rompe y no nos permite entender una verdad absoluta que es como la verdad del mundo, ¿no? Y pues insisto, ¿no? En este tiempo muchos de los grandes científicos de esa época no solo eran versados en cosas de ciencia como tal, sino también en filosofía, también en historia, también en arte, ¿no? Era un conocimiento muy, muy completo. Por lo mismo, difícil de asequible, ¿no? Muchísimas personas, obviamente, pues por condiciones socioeconómicas, no pueden entrar dentro de este mundo académico como tal, ¿no? No pueden beneficiarse, digamos, ¿no?, del conocimiento como tal, porque pues obviamente alguien tiene que trabajar la tierra, ¿no? Alguien tiene que labrar la tierra, alguien tiene que cuidar a los animales y llevar adelante la industria, alguien tiene que construir las casas y los edificios, alguien tiene que hacer todo lo demás que de alguna manera permite que la humanidad subsista y persista. Pero los académicos son un punto aparte, ¿no? Un punto extra aparte que claro, podían dominar una enorme cantidad de materias, pero que por otro lado, sí, probablemente no funcionaban como el resto de la sociedad. Entonces, una cosa como paradójica desde ese punto de vista, ¿no? La cosa es que Albert, que en ese momento está pues muy embelesado por todo esto, conociendo gente que de alguna manera discute las teorías, discute la información que hay y demás,
Albert se queda encandilado con ello, pero eventualmente decide que es importante regresar a casa para tomar nota de sus propias observaciones del cielo, que es obviamente el tema que más le interesa, y después, si queda tiempo, volver a esta reunión de intelectuales en donde Rafal lo ha presentado, ¿no? Solo para descubrir, pues, ¿no? Que Rafal ha asesinado a su padre, al padre de Albert, puesto que Rafal quería que el padre le compartiera algunos documentos que él había guardado celosamente, escondidos por ahí, y que el padre consideraba peligrosos, ¿no? Y que por eso había decidido guardarlos, esconderlos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por lo cual Rafal decide tomar su vida, y cuando Albert descubre esto, pues, ¿no? Rafal le da un discurso que suena bastante cínico en este punto, ¿no? Bastante semejante al de Nowak, en el cual Nowak, obviamente, decíamos, creía que valía la pena incluso sacrificar algunas vidas por mantener la verdad del mundo como tal y cual él la conocía, básicamente, ¿no? Y Rafal le da el mismo discurso, pero un poco como invertido, ¿no? Los sacrificios son perfectamente aceptables si es por la ciencia, si es porque la ciencia avance, porque el conocimiento se profundice todavía más, ¿no? Cualquier sacrificio es menor siempre y cuando ese objetivo se cumpla, ¿no? Dejando pues a Albert sumamente confundido en este sentido, ¿no? Sumamente pues perdido en ese sentido, ¿no? Abandona su propia búsqueda de conocimiento, su propia curiosidad, y pues se encuentra, digamos, como en esta circunstancia. Y es esta última conversación que tiene con el padre la que a mí me parece que redondea por completo este asunto, ¿no? Redondea de alguna manera muy importante este asunto. Y es que el padre le dice, bueno, es que en la naturaleza humana la contradicción es inherente. Y esto me parece que es genial, que es maravilloso, que es importantísimo de reconocer, ¿no? Nuestra búsqueda por la verdad, por el conocimiento, por comprender el mundo, ¿no? Nos puede llevar a perder de vista que en realidad nuestra búsqueda de cualquier cosa nos puede llegar a perder de vista que lo chiquitos que somos, por así decirlo, ¿no? Como seres humanos, como personas, como individuos, somos pequeñísimos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos o lo que nosotros podemos llegar a hacer eventualmente es simplemente es una sola parte, quizá. Una parte pequeña de un trabajo mucho mayor. No quiere decir que por eso deba dejar de hacerse, claro que no, solamente que siendo nosotros, como seres humanos, finitos en el tiempo, finitos en nuestras capacidades, finitos en prácticamente todos sentidos, tal vez tenemos que aceptar precisamente esa pequeñez, ¿no? Y saber que lo que hacemos contribuye con algo más grande, ciertamente, ¿no? Pero no va a ser lo que de alguna manera lo resuelva todo. Y que pues en ese sentido tenemos que atenernos quizá a una serie de valores o a una serie de sostenes que nos mantengan con los pies en la tierra, pues límites que no podemos cruzar y que quizá tenemos que aceptar que no podemos cruzar, a sabiendas de que quienes podrán cruzarlos eventualmente serán quienes estén delante de nosotros, siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles y firmes en esta búsqueda, pero al mismo tiempo en aquello a lo que le damos más valor. Al menos así es como yo lo entendí, ¿no? O sea que tanto Nowak como Rafal en ese sentido estaban equivocados, que no hay verdad del mundo que valga más que la vida de otras personas, por ejemplo, ¿no? Que hay momentos en los que hay que confiar efectivamente, ¿no? Y creer. Y hay momentos en los que hay que dudar. Y esta conclusión, digamos, que es lo que de alguna manera cambia a Albert, le permite aceptar precisamente esto, ¿no? Que algo de razón había entre estas dos posturas, pero también algo de mentira y de equivocación, algo de maligno había también en esas dos posturas. Que no podemos pensar, obviamente, recapitulando un poquito como hacia atrás, ni en Rafal, ni en Badeni, ni en Okji, ni en Yolenta, ni en Smith, ni en Draka, ni en Nowak, como héroes o como villanos, ¿no?
sino simplemente en personas que trataron de encontrar una verdad o de mantenerla, que trataron de luchar por esa cuestión y que llegaron a sacrificar sus vidas por esas creencias, pues, ¿no? Y que si bien todo eso puede ser heroico y encomiable hasta cierto punto, cada cual desde su propia postura, era un error fundamental pensar que eso valía más que la vida humana, quizá, ¿no? Y eso es interesante desde ese punto de vista porque pues creo que cierra pues con esta dinámica un tanto humilde, ¿no? Con esta dinámica un tanto consciente de la pequeñez de cada ser humano como individuo, pero al mismo tiempo de la grandeza o de la importancia o de la fuerza que tiene o que puede tener la humanidad como un conjunto, ¿no? Lo que podemos lograr cuando hacemos cosas en común. Y eso me parece que es interesantísimo. Y cambia mucho, ¿no? Obviamente su perspectiva, haciendo lo que pues recule un poco en su decisión, acepta la oferta de ir a la universidad y eventualmente se inscribe en ella. Y luego este momento final que me encantó, tengo que decírselos, me encantó porque todo lo hecho por los personajes que seguimos a lo largo de 23 episodios, sí, creo que fueron 23 al final, ya terminando con el arco de Draka, con la vida de Novak y todo esto, pues efectivamente quedó en el olvido por completo. No forma parte de la historia. No forma parte de la historia tal cual la conocemos, desapareció por completo, ¿no? Que es lo que pelea al final Novak cuando se enfurece, ¿no? Es que los nombres de estas personas no pasarán a la historia, ¿no? Los nombres de ellos que sacrificaron tanto de sí mismos por esto no pasarán a la historia por un capricho de quien la narra, en cierto modo, ¿no? Por eso creo que trasciende un poco esta parte y me parece que es profundamente interesante cómo hace ese salto de la fantasía o de lo ficticio más bien a lo real a partir de ese pequeño gesto, ¿no? En el cual, vamos, esta es la historia completa, ¿no? Rafal deja, ¿no? sus escritos como tal, como como un legado a las generaciones posteriores, pero deja una nota siempre, ¿no? La nota de que el 10% de lo que pudiese generarse del desarrollo científico del heliocentrismo, pues debería ser entregado a Potocki, quien fue su padre adoptivo, ¿no? Quien de alguna manera lo instó a estudiar, lo instó a desarrollarse, le dio todos los elementos para que eventualmente Rafal fuera libre y pudiera elegir libremente lo que él quería, ¿no? En forma de agradecimiento siempre le dejó esta nota, ¿no? De que el 10% debía llegar a Potocki, ¿no? Y esta nota persistió efectivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Badeni lo rechazó por completo porque él afirmaba, ¿no? Que si algún beneficio económico resultaba de sus investigaciones, obviamente el beneficiado tenía que ser él, ¿no? Era una persona muy, muy fiel en ese sentido a sus propios principios, pero Oxy mantuvo ese digamos como eso. Yolenta también lo mantuvo y de alguna manera lo transmitió a Draka, que lo último que hizo fue enviar esa carta, ¿no? La carta en la que pues se le entregarían a Potocki ese 10% en teoría de un libro que no llegó a suceder, de un libro que nunca llegó a existir, ¿no? Y entonces cuando pasa este momento en el que le están entregando la carta en casa de Potocki, que ya no vive ahí, que de hecho es probable que ya no viva siquiera, ¿no? Pues quien la recibe dice, bueno, pues si me va a tocar algún dinero de esto, pues obviamente no le voy a decir que no, pero vamos, ¿no? Solamente viene esta carta con estas indicaciones, pero no está acompañada de ningún libro, solamente dice el título, ¿no? Sobre los movimientos de la Tierra, que es algo que Albert escucha al pasar. O sea, él realmente ya no tiene nada que ver con esta historia, no tiene nada que ver con Rafal, con Badeni, con nadie de ellos, ¿no? Simplemente al pasar escucha esta conversación y él mismo dice, bueno, ok, ¿no? Es que están en un completo error, ¿no? No es la tierra lo que se mueve, sino el cielo. Y entonces ahí comienza la duda, ¿no?
¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Es el cielo lo que se mueve? ¿Es la tierra lo que se mueve? ¿O qué es? ¿No? Y a partir de ahí, obviamente, hay muchas cosas que se van a mover, ¿no? En adelante. Porque ahora lo sabemos, ¿no? Incluso el heliocentrismo no es, ¿no?, la respuesta correcta, al menos no en este punto ya de nuestro conocimiento, ¿no? La Tierra no está en el centro del universo, pero el Sol tampoco. Y en todo caso, el cielo es el que se mueve, podríamos decirlo ciertamente, pero la Tierra y el Sol forman parte de él. Así que, pues sí, ¿no? El movimiento del universo, el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, todos de alguna manera formamos parte de ese enorme entramado universal del que ya sabemos algunas cosas más, pero que todavía tenemos un conocimiento que podría considerarse muy, muy parcial y que, pues sí, si no nos toca a nosotros, tal vez a generaciones posteriores les toque vivirlo, les toque conocerlo, les toque pues reírse un poco, ¿no? Quizá de lo que nosotros hoy damos por un hecho. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible en muchas plataformas de audio, desde obviamente Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon y demás. No se olviden que además pues tenemos para ustedes más contenido, las noticias más importantes del medio del anime, del manga y demás en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales tadaima.mx o tadaima.mx, dependiendo de la red. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en YouTube, por supuesto, estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en todos lados, o en casi todos lados. Así que pues estés ahí al pendientes de las noticias más importantes y demás, y obviamente pues del Tadaima Live que hacemos con el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, los días jueves, y que pueden ustedes ver a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. Bueno, pues no queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus preferencias, sus likes, sus compartidos, sus comentarios. Si alguien quiere aclararme cómo estuvo lo de Rafal, lo agradeceremos profundamente, por supuesto. Si no, ya me enteraré o ya lo buscaré por otro lado. Pero bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias a todos por su escucha y nos volvemos a escuchar en una siguiente emisión de Anime al Diván. Pues no me queda más que decirles, como siempre, que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.